al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, el verso 35 al 39. Y quiero tener la oportunidad de poder concientizar acerca de uno de los retos espirituales más importantes en manejar. Y tiene mucho que ver con los episodios y las pasiones del estado de ánimo, de sus emociones, porque es imposible poder crecer espiritualmente o ejercer fe si usted no logra desarrollar mayordomía de sus estados anímicos. ¿Y por qué le digo esto? Porque son muchos los individuos que observo que se le hace muy de tropiezo en su relación personal con Dios, el poder creerle a Dios, el poder confiar a Dios en medio de una adversidad, el cómo manejan los episodios de desaliento, desánimo, frustración o la crisis relacional que muchas personas sufren, que es parte del proceso de crecer, llamado desilusión. Entonces, usted tiene que entender un principio. Por más espiritual que usted sea, todavía usted vive en este hombre carnal. Recuerde, vivimos por el Espíritu, ¿cierto o falso? Sin embargo, lo único que la Biblia nos solicita acerca de este hombre carnal es que no satisfagamos los deseos de la carne, pero no cancela la realidad de las pasiones del alma, no cancela la realidad de los episodios de frustración o desánimo o desaliento o desilusión. Por lo tanto, eso va a requerir un manejo de manera bien particular de cada uno de nosotros, porque si no, va a ser testigo de cómo ese episodio no bien manejado puede frustrar e inclusive cancelar su ejercicio de fe y en algunos casos la relación con Dios. Digo cancelar porque muchas personas, al no saber manejar estos episodios, se interpretan: pues no amo a Dios, no soy sincero con Él, me siento hipócrita, y terminan cancelando la relación, porque como ya usted bien sabe, Dios no cancela relaciones. Nosotros somos los que tenemos la tendencia de cancelarla. Así que miren lo que advierte Hebreos capítulo 10, verso 35 al 39, donde habla lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios bendiga su palabra. Si lo medita y lo examina, parte fundamental de el yo creerle a Dios no es solamente recibir lo que Él le ha prometido, sino también preservar mi alma. Que en otras palabras lo que quiere decir es que cuando yo tenga que sufrir, experimentar o enfrentar estados anímicos que son muy particulares del alma, yo pueda manejar ese episodio sin tener que cancelar mi relación con Dios. Ejemplo, no es sorpresa
que si usted le solicita a Dios que le ayude a crecer en su fe, Dios permite episodios o eventos en su vida donde emocionalmente le retumbe. Por ejemplo, experimenta episodios de fatiga o agotamiento, como el desánimo. Y en el desánimo, usted se ve atentado a interpretar, por causa de ese estado anímico, de que Dios te abandonó, de que Dios no está presente, de que Dios no contesta, inclusive de que Dios te ha dejado solo o sola. Y lo que quiero que vaya internalizando es: Dios no cancela su incondicionalidad por tu estado de ánimo. Él permanece fiel. Él permanece vigente, aunque usted no lo sienta. Él permanece fiel, aunque usted no lo interprete así. Y lo que quiero que mediten esta mañana es que cuando usted experimente o sufra esos episodios, sepa manejarlos como un episodio, como parte de tu mayordomía, de tus pasiones humanas, porque tu espiritualidad en Dios no cancela ese renglón de tu vida. Todo lo contrario, te va a ayudar a cómo manejarlo y cómo sufrirlo y cómo superarlo. Se lo digo porque aún el mismo Jesús, estando en su ministerio y siendo Dios en la carne, y por más divinidad que experimentó, también sufrió estas pasiones y en nada puso en juego su relación con Dios. Por eso la Biblia, cuando usted la medita, por ejemplo, Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 20, si lo tienen y me lo presentan en la pantalla, usted lo conoce, pero es bien revelador lo que allí declara. Cuando advierte, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Verdad que sí? Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne. Y lo que ahora vivo en la carne. O sea, mi relación con Dios, por más que lo ame, por más espiritualidad que cultive, no logra cancelar el residuo de la realidad de que estamos en este estuche, de que todavía tenemos que aprender a manejar estas pasiones y que nada en sufrirlas minimiza tu espiritualidad. Mire lo que dice: y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es lo que quiero educar en esta mañana. Lo que ahora vivo en la carne, cómo vivir en la fe del Hijo de Dios. Porque vuelvo y advierto, por más que usted ama a Dios, por más espiritualidad que usted profese, todavía es necesario aprender a ejercer mayordomía sobre estas pasiones. Si usted no quiere enfrentar esa realidad, pues usted tiene que cambiar su devoción y pedirle a Dios que se lo lleve, porque sería la única forma de estar ausente de dichas pasiones. Pero no creo que Dios le vaya a contestar si esa va a ser su solicitud, porque Dios está más intencionado en otorgarle gobierno, mayordomía, y por lo tanto le conviene alinearse al propósito espiritual. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, mire David, el salmista, un adorador, un hombre descrito que era conforme al corazón de Dios, ¿cierto o falso? Y teniendo una relación tan espléndida con Dios, no estuvo ausente de sufrir estas pasiones y tener que aprender a cómo enfrentarlas. Por ejemplo, el Salmo 42.5 describe este episodio bien particular, el cual el salmista relata y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Si se da cuenta, siendo un hombre que caminaba con Dios, siendo un hombre
que tenía una relación bien cercana con Dios, no estuvo ausente de experimentar episodios de abatimiento y episodios de turbación. ¿Y por qué menciono esto? Porque tenemos una cultura a nivel de la religión de invalidar esta realidad, de invalidar estas pasiones, de criticar y demonizar estos episodios, y entonces crea un estigma en muchos creyentes que entonces los lleva, si me siento triste o me siento turbado o experimento abatimiento, hay un problema en mí, o no creo en Dios lo suficiente, o no lo amo como Él debe ser amado, o el diablo está sobre mi vida, o no le estoy creyendo a Dios, o mi salvación está en juego, y tal vez no es otra controversia, sino normalizar pasiones humanas. Pero como somos tan espiritualoides, pues entramos en una religiosidad de cancelar, condenar, estigmatizar estas pasiones, cuando todo lo que la Biblia orienta y advierte es aprender a manejarlas. Entonces ve gente orando, ayunando y clamando: Señor, quítame esto. Y la pasión y la angustia regresa, cuando tal vez es más manejable normalizar el episodio. Normalizar significa, es normal que yo me sienta triste, por ejemplo, porque el evento no resultó como yo esperaba. No significa que no ame a Dios, no significa que no le crea a Él. Y ese manejo le ayuda a usted a superar ese episodio, a no quedarse estancado en dicho episodio. Entonces, para hacerlo más complicado, muchos creyentes tienen la tendencia de reprimir estas pasiones, reprimir estas emociones, y eventualmente le explota. Entran en un profundo desánimo, entran en un profundo desaliento, no se abren por temor a ser criticados, y eventualmente no los vuelve a ver en la congregación. Cuando en realidad todo lo que Dios solicita es que, si hay alguno triste, consuele a otro. Llorar con los que lloran. Confesa vuestras ofensas para que sean sanados. No hay nada mágico ni espiritualizado en esa transacción. Es manejo de las pasiones humanas. Y no significa que usted no ame a Dios. No significa que usted no le crea a Dios. No es otra cosa que testimonio que mientras estemos en este estuche y estemos en esta carne, tenemos que aprender a manejar esos episodios. Y por eso es que la Biblia advierte que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Va entendiendo la idea? Santiago capítulo 5 verso 17 también hace una declaración sobre esta realidad que para muchos es sumamente amenazante y antipática. Porque si recuerda, la misma Biblia advierte que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la santificación incluye espíritu, alma y cuerpo. Entonces, experimentamos una controversia, un conflicto bien particular. Es que somos bien espirituales, somos bien severos con la carne, pero no hay manejo del hombre intermedio. Lo cual significa, las mayores crisis que los congregantes sufren residen en el aspecto del alma, el anímico. Por eso usted ve tanta gente en la iglesia, pero en raíz de amargura. Ve mucha gente en la iglesia, pero con ausencia de perdón. Ve mucha gente en la iglesia o buscando una relación con Dios, pero no saben manejar conflictos, no saben cómo comunicarse, no saben manejar pasiones. Entonces lo que estamos evidenciando o siendo testigos es que estamos en un tiempo bien espirituales y en otro tiempo bien carnales. Estamos fluctuando entre el hombre espiritual y el hombre carnal, y todo lo que Dios está pidiendo es: vamos a hacer mayordomía y gerencia sobre ese hombre interior, que es el que va a calibrar realmente. Él necesita calibración, necesita del hombre espiritual para poder generar gobierno sobre el hombre carnal. Mire lo que dice Santiago 5:17. Elías era un hombre que tenía una relación muy espléndida con Dios. Dios lo utilizaba de manera bien particular. Inclusive Dios le hablaba, y teniendo todo este acceso a la divinidad, no canceló
su realidad acerca de sus pasiones humanas. Cuando declara, Elías era un hombre sujeto a ¿qué? Pasiones semejantes a las nuestras. O sea, en otras palabras, lo que la Escritura quiere advertir, tenía malos días, como usted los sufre. Tenía días donde se levantaba por el lado izquierdo de la cama, por ejemplo. Tenía días donde tal vez no quería tener una relación con Dios. Tenía días donde tal vez quería que Dios se lo llevara. Todo esto que le estoy advirtiendo está documentado. Sin embargo, mire la distinción. Sufriendo semejantes pasiones a las nuestras, ¿qué hizo? Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Cuál es la moraleja? ¿Es posible yo experimentar desaliento? ¿Es posible yo experimentar desánimo? ¿Es posible yo experimentar frustración y no tener que cancelar mi relación con Dios? O dígame usted, cuando el mismo David, que tanto en el llamado que tenía, y Saúl lo perseguía, y le secuestraron toda su familia, y entró en una crisis de tristeza bien severa, y aún la Biblia relata que sus hombres se hablaba y se murmuraba que se iban a levantar contra él para apedrearlo. Mientras esos hombres se consolaban en su crisis, ¿qué hacía David? Dice que se consolaba en Dios. Lo cual quiere decir, yo tengo que aprender que aunque pase por un mal momento y ese mal momento me afecte severamente, no tengo que cancelar mi relación con Dios. Y es posible seguir creyéndole a Dios aunque experimente ese estado de desánimo. Seguir confiando en Él aunque experimente ese estado de desaliento. Porque la moraleja es, yo puedo seguir fomentando una confianza en Dios y no tener que sujetarme a estas pasiones. Puedo vivenciarlas, puedo experimentarlas, pero no cancela mi relación con Dios. No cancela mi fe en el Hijo de Dios. Y esto es lo que quiero advertir. Como el verso al principio orienté. Retroceder, como describe Hebreos, no significa que cuando yo sufra estos episodios, yo esté en retroceso. Todo lo contrario, el experimentarlos y manejarlos me sigue preservando en la fe del Hijo de Dios. Porque hay gente que cuando experimenta desánimo y desaliento, pues juzgan, pues no le estoy creyendo a Dios, o no le estoy confiando en Él, o estoy echando para atrás. No está retrocediendo. Retroceso significa cancelar la relación. Retroceso significa cancelar el creerle a Dios. Y lo que le estoy advirtiendo, en medio de la batalla, en medio de la tormenta, en medio de la crisis que pueda sufrir, Dios te da permiso a experimentarlo sin tener que cancelar tu ejercicio de fe en Él. Para hacerlo más evidente, mire lo que la Biblia habla sobre esta controversia en Mateo 26, 36 al 38. Ahora, el personaje principal que sufre estas pasiones no es otro que el mismo Jesús. Mateo 26, versos 36 al 38. Búsquelo y mire qué interesante el relato que la Escritura nos da sobre ese episodio. Lo voy a leer aquí. Dice que entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Mire lo que dice siguiente. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, ¿comenzó a qué? Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Déjalo ahí. Ese es uno de los episodios en la Escritura donde queda una autorrevelación expuesta
acerca de la humanidad de Jesús. Si Jesús, que era Dios en la carne, sufrió estos episodios y se dio permiso a experimentarlos, y en nada quitó de su divinidad ni de su propósito, a usted le conviene también aprender a manejar dichos episodios cuando los sufra. Vuelve ahorita. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Él necesitaba exteriorizar. Él necesitaba abrir su corazón. No lo abrió entre los 12 discípulos. Abrió su alma con un círculo íntimo. Y mire lo que sigue relatando en el próximo verso. Entonces Jesús le hace una confesión diciendo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces yo le pregunto, ¿es Jesús admitir que sufre estas pasiones, que experimenta esta tristeza, que sufre esta angustia? ¿Canceló su divinidad? Si no la canceló, tampoco cancela tu fe ni tu espiritualidad en Él. Dale un aplauso al Señor. Esto es lo que quiero entonces concientizar. No significa ahora que vamos a llegar siempre aquí deprimidos y desanimados y dejar que la angustia se apodere de usted, porque eso no es manejo. Manejo es que aunque lo experimento y lo sufro, tenga claro que Dios no me condena por experimentarlo, que Dios no me descarta por sufrir. Y aún tercero y más importante, dentro de mi espiritualidad que tengo que cultivar, tengo que aprender a manejar estos episodios. Lo cual significa, no será sorpresa que usted pueda venir un domingo y venir desanimado al servicio de adoración. O llegar a la casa de Dios y usted interpretar: estoy aquí en cuerpo, pero mi alma o mi espíritu no está aquí tampoco. O inclusive estar en el servicio y su mente estar en otro lugar. Inclusive algunos de ustedes poder verse tentados de no continuar la relación con Dios, o cancelar algún compromiso ministerial, o tomar decisiones basado en estos episodios. Y lo que quiero que medite, internalice: el sufrirlos y experimentarlos no es un mandato de poder obedecer lo que usted sufre. Es todo lo contrario. Usted ve que Jesús, estando triste, estando angustiado, él siguió orando. Él siguió obedeciendo. Él siguió perseverando. Y si se da cuenta en ese episodio de tanta vulnerabilidad que Jesús experimentó, ¿qué hizo Dios Padre? Envió un ángel para fortalecerle. O sea que, en otras palabras, continúa la caminata, continúa la relación, continúa el creer. Dios no canceló, Dios no criticó. La revelación es: Dios fue solidario con el episodio que Cristo experimentó. ¿Y por qué digo esto? Porque son muchas las personas que, al no saber manejar estos episodios, comienzan a construir juicios, interpretaciones, y comienzan a sentir culpa, en la cual, pues, no amo a Dios, no le creo a Dios, no soy fiel, no confío en Él. Y lo que quiero que internalice en esta mañana es: experimentarlos no cancela tu espiritualidad. Sufrirlos no cancela tu fe. Y esta es la moraleja. Va a haber episodios en la cual usted, creyendo a Dios y esperando por Él, la paciencia, va a tener que caminar aún con desánimo. Va a tener que seguir creyendo aún con desaliento. Va a tener que seguir perseverando
a un frustrado. ¿Y cuál es el crecimiento? El que usted logró seguir funcionando en su relación con Dios a pesar de la pasión que sufre. Eso es fe. Eso es espiritualidad. Eso es creerle a Dios. Eso es obediencia. Eso es compromiso. Eso es madurez. Eso es mayordomía. Mucha gente interpreta, no me siento hipócrita, porque estoy haciendo algo que no me nace, que no lo siento. Pero es bienvenido al crecimiento. Va a ver, imagínense el vivir por la fe y creerle a Dios. Es una experiencia contraria a la nuestra. Imagínense que la Escritura nos exhorta a llamar las cosas que no son como si fuesen. Empezar a saludar tu milagro aunque no lo hayas visto. Dígame si eso no es una contraprogramación. Y usted me va a venir con el mismo cuento. Es que me siento hipócrita. No. Hay un propósito en ese manejo. Hay un propósito en ese ejercicio. ¿Sabe cuál es el propósito? Reprogramar este hombre carnal. Reprogramar el pensamiento. Reprogramar el hombre anímico. Lo cual significa yo poder ejercer gobierno sobre estas pasiones. Porque va a encontrar muchos momentos y episodios donde Dios no cambia tu circunstancia, pero Dios cambia tu actitud. Dios no cambia la crisis, pero Dios cambia el cómo respondes a la crisis. Y eso es lo que usted tiene que darse oportunidad a internalizar en esta mañana, porque es probable que antes de Dios cambiar tus circunstancias externas, estás muy interesado en cambiar tus circunstancias internas. Dale un aplauso al Señor. Así que el principio, diga conmigo principio, una norma, una regla, una guía, es aprender a relacionarme con mi fragilidad humana, lo cual a la gente espiritualoide no le gusta. ¿Cuánta gente usted no encuentra precisamente dominada por estas pasiones o enfermo por estas emociones? Porque la raíz de esa crisis es que no hay manejo. Y lo que le estoy retando en esta mañana, por no decir en este 2017, no se sorprenda si el Espíritu Santo, en el trato personal que tiene para con su persona, le requiera que usted aprenda a tener mayordomía sobre esos episodios. Porque imagínense, si yo no logro aprender a manejarlos, y aprender a manejarlos no es otra cosa que estar en la actitud de poder enfrentarlos, manejarlos, inclusive sufrirlos y superarlos. Si yo no tengo ese peritaje, si yo no tengo esa apertura, es probable que esos episodios me derriben, me dejen postrado, inclusive me desvíen de la fe. ¿Cuánta gente en la religión pasan por una desilusión y en la desilusión cancelan la relación con Dios? Eso es lo que significa desilusión, ¿verdad? Por ejemplo, una de las desilusiones típicas. En la experiencia eclesiástica, usted va a encontrar muchas personas que su madurez en la fe y en la vida espiritual no es tal vez como la suya. O inclusive va a encontrar personas que, aunque tienen madurez, ¿verdad?, en el liderato o en el ministerio, también tienen fragilidades. ¿Y qué va usted a hacer cuando Dios le dé la oportunidad de ver a la gente como realmente son, no como usted imagina que deben ser? Y se desilusione y se dé cuenta de la fragilidad que le rodea y no pueda manejar ese episodio, como a mucha gente le ocurre, y cancelan la relación con Dios y juzgan, es que no son sinceros. Porque lo que quiero que entienda, esa misma fragilidad opera también en usted. Por eso es que la Escritura habla de no juzgar y de enfocar en tu fragilidad. Aleluya.
No es mucho lo que usted pueda hacer con la paja del ojo ajeno, pero sí Dios hace una demanda de manejar la vida que opera en ti. Gloria a Dios. Entonces lo que quiero es, miren cómo el Espíritu Santo nos lleva a entrar en sintonía con la verdadera experiencia del Evangelio, que no es religiosa, es sumamente relacional. ¿Qué significa? Yo tengo que aprender a relacionarme con Dios en la dimensión espiritual. Tengo que aprender a generar gobierno sobre mis pasiones. Y tengo que generar gobierno sobre este hombre carnal. Y ese crecimiento es para toda la vida. Es por eso que le estoy diciendo, el principio es aprender a relacionarme con mi fragilidad humana, porque lo que le estoy advirtiendo es, va a descubrir que usted es más frágil, más incompetente, más vulnerable de lo que usted piensa. Y mientras más esa revelación de quién es usted aumenta, el manejo de esa revelación lo tiene que acercar más a Dios, no alejarlo de Él, porque si lo aleja de Él, eso se llama orgullo. Pero si te acerca a Él, se llama humildad. Entonces lo interesante es que cuando la gente pasa por ese episodio, empiezan a pelear con Dios. Pero ¿por qué tú no trabajaste esto en mi vida? ¿Por qué lo vienes a sacar a la luz ahora? ¿Por qué ahora es que tengo que enfrentarlo? Bueno, pues ahora es que te toca. Hay gente que se le va toda la vida y nunca ve su fragilidad. Y todo lo que Dios espera es que lo manejes en humildad. Humildad es, mi fragilidad se la llevo a Dios. Mi fragilidad la cuido en Él. Mi fragilidad no es para alejarme de Él, es para acercarme a Él. Y ahí es que usted comienza a cultivar una cultura de humildad, una cultura de gobierno, una cultura de mayor intimidad con Dios. Se sale de la dimensión religiosa porque sabe, es como el paciente de diálisis. Necesito limpieza continua, necesito poder ser ministrado continuamente. Y lo que antes era un ejercicio retante, ahora es un deleite. ¿Por qué? Porque estás consciente de que separado de Dios nada puedes hacer. Amén. Así que el principio es aprender a relacionarme con mi fragilidad humana, aprender a sufrirla. Diga conmigo, sufrirla. Sufrirla. Ahí usted ve el modelo de Jesús. ¿Qué dice ahí? Estoy triste. Y estoy triste hasta la muerte. Siendo el Hijo de Dios, teniendo una relación con Dios, Dios no lo libró de manejar ese episodio. Teniendo la divinidad, tuvo que aprender a sufrir esos episodios. Por eso no será sorpresa que en episodios de crecimiento que usted experimente, se sienta solo, interprete que Dios le abandone, juzgue que Dios no conteste. Inclusive, algunos podemos hasta enojarnos con Dios. No son pasiones y emociones drásticas. Y la más drástica de todas, inclusive rebelde con Dios. Los otros días hablaba con una mujer que perdió a su hijo. Y ella hablaba, Dios, en todas partes que iba, me declaraba de que lo iba a sanar. Aún gente me profetizaba que no me conocía sobre este milagro. Y el desenlace fue todo lo opuesto. Y usted me va a decir que esa realidad la gente no la sufre en la iglesia. Bueno, no la manejarán en la iglesia donde ella va, pero me llega a mi escritorio. Porque ese es el problema. Hablamos de un evangelio y una relación con Dios en la cual cualquier situación tiene solución, tiene manejo, es posible ser removida, y no se le educa al pueblo de la realidad de que también hay episodios donde Dios no contesta como usted quiere,
de que usted también tiene que padecer aflicciones, de que la pérdida puede ser parte de la experiencia personal de un individuo, pero de eso no se habla. Entonces tenemos un evangelio triunfalista que no respeta la realidad de la fragilidad humana. Y eso sí, es una hipocresía. Porque entonces, cuando usted sufra pérdida, o Dios no conteste como usted esperaba, como le pasó a esta mujer, que ahora viene a verme en su aflicción y me dice, no quiero saber de Dios, y es líder de adoración. No quiero hablar con Él. Lleva semanas sin ir a su congregación. Y dígame, ante ese episodio, ¿qué yo le voy a decir? ¿Que está mal? ¿Que está equivocada? ¿Que tiene un espíritu de error? ¿Que el diablo se le metió? Jesús dijo, mi alma está muy triste, y triste hasta la muerte. Eso es una depresión. Porque la tristeza es una emoción, pero cuando se convierte en una tristeza de muerte, eso es depresión. ¿Alguien condenó ese episodio? ¿Alguien criticó y señaló ese episodio? ¿No nos está dando Cristo una cátedra de poder vivenciar un evangelio más sensible a la realidad humana? Esto es lo que quiero concientizar. Vivimos, predicamos y pretendemos un evangelio como si estuviéramos ya en el cielo. Impidiendo entonces darle recursos, herramientas al individuo mientras está operando aquí en esta tierra. Con esto concluyo mi discurso, si lo quiere ver así, o mi descarga. Parte fundamental de usted poder crecer en la fe y poder crecer en Dios y obtener lo que Dios te ha prometido es también aprender a manejar estos episodios. ¿Por qué lo digo? La mayoría de los descarriados, la mayoría de las personas que no quieren una relación con Dios, la causa principal es el que no supieron manejar el episodio de pérdida y las emociones involucradas en dicho episodio. Y lo que le quiero concientizar, si usted sufriere episodios de esta naturaleza o categoría, Dios sigue siendo Dios. Amén. El que Dios no responda conforme a su expectativa, no cancela su soberanía. Cuando lo ocurra, si es que no lo ha ocurrido ya, solamente piense, esto es una oportunidad que Dios le está otorgando para poder entonces usted entrar en conexión con su realidad y dentro de esa experiencia poder permitir que Dios siga siendo Dios en tu vida en medio de la aflicción. Dios en tu vida en medio del desaliento. Dios en tu vida en medio del desánimo. Y si lo sufre, no hay necesidad de demonizar dicha experiencia. No es necesario invalidar dicho episodio. Todo lo contrario, sea solidario, sea empático, porque inclusive a un Dios Padre, en el trato con su Hijo, fue solidario y empático con ese episodio. Y no restó nada a su llamado, no canceló su propósito, y si se da cuenta, eventualmente venció. Por eso es que la Escritura dice, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere,
no agradará a mi alma. Esto es Dios hablando. Y lo único que le estoy advirtiendo es experimentar esos episodios y sufrirlos en nada significa retroceder. Así que su fe no queda cancelada. Su relación con Dios no queda abolida. Todo lo contrario. Es más, es en esos momentos y en esos episodios donde más tangible Dios se hará. Esto lo relato y lo digo porque cuando Pablo experimentó su mayor vulnerabilidad existencial, ¿se acuerdan? El aguijón de la carne, el mensajero del diablo que lo abofeteaba de tiempo en tiempo y le solicitó a Dios: quítame esta aflicción. La respuesta de Dios a dicho episodio no fue remoción. La respuesta de Dios fue: te falta una revelación mayor a todas las que has vivido. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Esto es lo que quiere decir. Aparentemente, pues usted lo va a descubrir después. Mientras más débil, más frágil, más inadecuado o más incompetente usted se sienta, mejor evidencia y manifestación del cuidado de Dios sobre tu persona, para que no descanses en tu justicia, sino descanses en su misericordia. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y espero que esta exhortación le pueda ser útil en su caminata de fe. Le invito a estar de pie. Te damos gracias, Señor, porque esta mañana nos retas a examinar nuestra comunión personal contigo. Señor, en esta mañana tú nos has retado y nos has exhortado a que no mire mis circunstancias, a no dejarme dominar por estas pasiones. Las puedo vivir, las puedo sufrir, no dejarme dominar por ellas. Por lo tanto, el enfoque es en lo que Dios me ha prometido. Por lo tanto, Señor, invito a cada uno de tus hijos a que en esta mañana determine a no rendirse o a no quitarse en el proceso personal que pueda estar experimentando. Y aún exhorto en esta tarde, tal vez, Señor, tú no cambies las circunstancias, pero es obvio que vas a cambiar nuestra actitud. Amén. Por lo tanto, cada uno de los que estamos aquí abrazamos esta promesa. El justo vivirá por fe. Y nosotros no somos de los que retrocedemos para pérdida. Todo lo contrario. Los episodios de pérdida nos energizan a preservar la relación, a preservar nuestra vida injertada en ti, a preservar el alma, declara Hebreos 10:39. Por lo tanto, toda persona que en esta mañana pudiera estar experimentando estos retos, pudiera estar sufriendo estos episodios, Señor, que no se sienta culpable, que no sufra condenación y que pueda salir de esta tu casa en consolación, en armonía y en reflexión para poder vivir espiritualmente como tú demandas. Te lo pedimos creyendo que harás aún más de que nuestra limitada capacidad puede solicitar. En el nombre de Jesús.